Muy buenos días, mis estimados estudiantes de la Cátedra de Física 1. Vamos a dar inicio al módulo 2, que vale un 30%, ¿verdad? Y vamos a hablar en esta primera parte de lo que es cinemática de una partícula. Vamos a iniciar dando el concepto de cinemática de la partícula, que es la parte es la parte de la física. Ahí creo que hay un error, que no es la parte de la cinemática, sino es la parte de la física que estudia el movimiento de un punto a otro punto sin importar las causas que lo originan. Básicamente la cinemática es parte de la física que estudia el movimiento sin importar las causas que lo originan. Ahí hay un errorcito, ya les dije dónde estaba, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar acá. ¿Ya? Vamos entonces a comenzar a definir, porque si partimos de que la cinemática es la ciencia o parte de la física que estudia el movimiento sin importar las causas que lo originan, ¿verdad? Vamos a definir cada cosita que tiene la cinemática, cada término, ¿no? No digamos cositas, sino términos, perdón. Vamos a ver primero qué es un movimiento en una dimensión, porque si hablamos que estudia el movimiento, vamos a definir qué es movimiento. Es el movimiento que se produce en una sola dimensión, es decir, puede ser horizontal o puede ser vertical. Cuando yo hago movimiento unidimensional, es cuando yo digo un móvil se puede mover de manera horizontal o de manera vertical, es decir, en el eje de las abscisas o en el eje de las ordenadas. Fíjense que yo tengo aquí por lo menos un ejemplo. Ejemplo, movimiento horizontal. Entonces aquí vemos un móvil que parte de un punto y va a otro. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en cinemática? Que ahorita más adelante lo vamos a definir. ¿Qué me interesa? Porque no me interesa, fíjate, es el estudio del movimiento sin importar las causas que lo originan. Entonces no me interesa saber si el carro fue empujado, si el carro lo llevó una grúa, si el carro tiene un motor V5 o no. Lo que me interesa es cuánta velocidad tiene inicial el carro, si él acelera o desacelera, la velocidad final con que llega al punto, al otro punto, ¿verdad? Y el tiempo que demora en recorrer esa trayectoria, esa distancia, ¿ok? Ya vamos a definir esos conceptos. Bueno, también existe otro ejemplo, que es la caída libre, que ahora vamos a estudiar el movimiento en el eje ¿qué? En el eje vertical, ¿verdad? En el eje vertical, en el eje Y, porque fíjate que es en una sola dimensión, puede ser horizontal o puede ser ¿qué? O puede ser vertical, ¿verdad? Entonces, una vez visto esto, ¿verdad? Vamos a definir lo que es este movimiento este, unidimensional. Vamos a definir movimiento en una dimensión, continuar con esto, ¿verdad? Ya como, bueno, aquí está, este, ya lo había definido, aquí esto como otro concepto que yo coloqué, porque en realidad pues ya le dije que el movimiento de una dimensión puede definirse horizontal y vertical y es aquel que ocurre en una sola, ¿qué? En una sola dimensión. Vamos a definir ahora, ¿verdad? ¿Qué es tiempo? ¿Verdad? ¿Qué es tiempo? El tiempo es un intervalo que físico durante el cual ocurre que una acción. Fíjense que para que ocurra una acción, perdón, es necesario que exista un intervalo de tiempo. Por decir, si un móvil se va a mover de un punto A, ¿verdad? Hasta un punto B, ¿verdad? Es necesario, oído, es necesario que transcurra un intervalo de ¿qué? De tiempo, ¿verdad? El tiempo generalmente se puede medir en el sistema MKS, que son segundos, ¿verdad? Pero también lo pueden dar en horas, lo pueden dar en minutos, lo pueden dar en días, en años, etcétera. ¿Ok? Pero generalmente vamos a trabajar con el sistema MKS. Fíjense que ahora vamos a comenzar a definir qué es velocidad. Fíjense que la velocidad es diferente a la rapidez. La velocidad es un vector y es el cociente o la división entre el vector desplazamiento y el tiempo que tarda en recorrer ese desplazamiento, ese móvil. Fíjense que las unidades se definen como en metros sobre segundos y aquí vemos que es un vector porque en el numerador tenemos
un desplazamiento y abajo lo tenemos dividido entre un escalar. Las unidades son metros por segundo. Ahora vamos a ver qué es la rapidez y cuál es la diferencia entonces entre la velocidad y la rapidez. La rapidez es un escalar y es el cociente entre la distancia y el tiempo en el cual ocurre la acción. Pero fíjate que la gran diferencia es que la velocidad es un vector, tiene módulo, dirección y sentido, mientras que la rapidez simplemente es un escalar. 20 metros, 30, perdón, 20 metros por segundo, 30 metros por segundo, 50 metros por segundo, mientras que si yo hablo de un vector, debo decir menos, un ejemplo, que es el sentido, el módulo 30 se mueve en Y, en dirección Y, en el eje horizontal, la dirección, y nombro las unidades que son metros por segundo. ¿Vieron la diferencia? Fíjense que también vamos a hablar acá de qué es la velocidad media, que es la relación o cociente entre el desplazamiento total realizado y el tiempo en el cual se ha realizado dicho movimiento, ¿verdad? Se define de la siguiente forma. Vamos a verlo como en realidad pues lo vamos a ver en una gráfica. Para analizar la velocidad media, ¿verdad? Supongamos que yo tengo una gráfica donde en el eje de las ordenadas tengo la distancia que recorre ese móvil y en el eje horizontal tengo el tiempo. Entonces, fíjense una cosa. Para un tiempo uno recorre una distancia uno, para un tiempo 2 recorre una distancia 2. Si yo quiero calcular qué velocidad media tiene el móvil desde el punto uno hasta el punto 2, eso va a ser igual que si yo construyo un triángulo rectángulo acá, va a ser igual a la tangente. El ángulo de este triángulo rectángulo que está acá va a ser igual a la tangente. Recordando que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, la resta de las ordenadas, que es x2 menos x1, entre un tiempo 2 menos un tiempo 1. Fíjense que como estoy hablando de un vector, marco la dirección que es y las unidades que son metros por segundo. Ahora bien, ya definimos que para calcular la velocidad media en un gráfico, distancia versus tiempo, nosotros debemos allí chequear que no me interesa o no importa si el punto está sobre una recta, esos dos puntos están sobre una misma recta o si están en una curva o si este punto está en una recta y el otro al final está en una curva. Porque yo debo tomar como dato, para un tiempo tal recorre una distancia tal y al punto final para un tiempo tal recorre una distancia tal, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hablar ahora, en este sentido, ¿verdad? De lo que es la velocidad instantánea. Vamos a definir cómo se define o qué es la velocidad instantánea. Es la velocidad que lleva el móvil en un instante de tiempo cualquiera. Fíjense, es la velocidad que lleva el móvil en un instante de tiempo cualquiera. Fíjense que generalmente en los problemas que vamos a analizar el día de hoy, yo voy a tener una gráfica distancia versus tiempo y supongamos que aquí no necesariamente sea una recta, puede ser una curva y me piden a mí, ojo, me piden a mí cuánto vale por decir, si yo tengo un tiempo uno y aquí tengo un tiempo 2, ¿cuánto vale el tiempo en este punto? ¿No? Generalmente, cuando ustedes vean esta gráfica, en una gráfica distancia versus tiempo, no vamos a encontrar generalmente aquí una curva, ¿no? Porque lo que pasa es que si una curva se complica un poco más porque hay que esa velocidad media o esa velocidad promedio, eh, bueno, sí, también se puede calcular porque igualmente independientemente pues nos va a dar la pendiente, ¿no? O nos va a dar una aproximación de la velocidad que lleva a ese punto en cualquiera de esos puntos. Entonces también pues es válido tomar la pendiente, se hace una recta entre esos dos puntos y vamos a calcular la velocidad promedio. Es decir, si yo no tengo este dibujo a escala, porque para saber la velocidad instantánea tendría que saber, un ejemplo, si yo tengo aquí tiempo 2 segundos y aquí tengo tiempo 3 segundos y yo quiero calcular el tiempo en 2.5, perdón, el tiempo no, la velocidad, corrijo, en 2.5 instantánea, yo debería tener qué distancia recorrió y esa distancia en tiempo en 2.5. Como a veces estos dibujos no están a escala, ¿qué es lo que se hace? Se ubica la velocidad promedio
y esa velocidad promedio va a ser igual desde 4 hasta 5 segundos. Es decir, que si yo me paro en 4.1, como ese punto pertenece a la misma pendiente y la pendiente es equivalente a la velocidad media, entonces yo voy a calcular o voy a encontrar en 4.1 que la velocidad es la misma para 4.2, para 4.3 y así sucesivamente hasta llegar a 3, perdón, al punto final, ¿no? Si estoy hablando de un ejemplo que vamos a suponer, disculpen, de que este es 2 y que de que este es 4 y que este es 5. Entonces, digo, la velocidad para 4.1 es la misma, la velocidad para 4.2 es la misma, igual así sucesivamente hasta llegar a 5, que es igual a la velocidad promedio, ¿no? Ok. Vamos a hablar ahora, ya vimos qué es la aceleración media y dónde la vamos a poder calcular. Fíjate que lo que es la velocidad media, generalmente, siempre se busca en un gráfico distancia versus tiempo. Pero ahora vamos a hablar de la aceleración media. Es cuando ocurre un cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo. Fíjense que para yo poder calcular lo que es la aceleración media, ¿verdad? Yo voy a tener, en este sentido, voy a tener que calcular necesariamente la pendiente de esta recta. Pero fíjate que el gráfico ahora es velocidad versus tiempo, no es distancia versus tiempo. En este caso, un gráfico de rapidez. Bueno, pudiese llamarlo rapidez porque aquí no tiene el vector versus tiempo, ¿no? Porque en realidad estamos trabajando en la escalada. Entonces, sería una rapidez en 2 menos una rapidez en 1, en tiempo 2 menos un tiempo 1, en i metros por segundo, porque estamos hablando de que la aceleración también es un vector. Entonces, ¿qué pasa? Este se va a calcular, o este cálculo va a ser muy similar al cálculo de la velocidad media. Lo único que va a cambiar es que ahora, en vez de utilizar arriba lo que era distancia, aquí voy a utilizar rapidez o equivalente. Bueno, algunos textos le llaman velocidad o el módulo de la velocidad, para decirle así, el módulo de la velocidad entre la variación del tiempo. O sea, la fórmula va a ser aceleración media, va a ser velocidad 2 menos velocidad 1 entre tiempo 2 menos tiempo 1. ¿Ok? En i y las unidades de la aceleración son metros por segundo. Fíjense que también cuando yo tengo un gráfico velocidad versus tiempo, yo puedo calcular, ¿sí? Lo que es el desplazamiento, la distancia. Y aquí vamos a diferenciar una cosa, que la distancia es un escalar y el desplazamiento es un vector. Me explico. Si a mí me mandan a buscar en este gráfico, ¿no? Un ejemplo, me mandan a buscar lo que es si yo voy a calcular la distancia en un gráfico de velocidad versus tiempo, ojo, que es un escalar, yo sumaría el área 1, el área 2 y el área 3. Fíjate que el área 1 es el área de un rectángulo y sería base ¿por qué? Por altura. El área 2, ¿verdad? El área 2 sería base mayor más base menor por altura entre 2. Y el área 3 sería base por altura entre 2. Fíjese que si yo voy a calcular la distancia, yo sumaría todas las áreas. Un ejemplo, la primera área me dio 3 metros, la segunda me dio 5. Recuerden por qué estoy diciendo en metros. Porque cuando yo este, simplifique o multiplique por lo menos la base para este rectángulo, son 2 segundos, el módulo de la velocidad, que son 3 metros por segundo. Segundos con segundos se me van y quedan metros. Entonces cada área va a ser equivalente al módulo del desplazamiento o la distancia que recorrió ese móvil en ese intervalo de tiempo. Entonces, por eso que me van a quedar. Cuando yo sume, me da, fíjense, cuando estoy calculando lo que es la distancia, es sencillamente sumar todas las áreas. Pero, ¿qué pasa si a mí, en vez de que me manden a calcular, vamos a decir que está, a mí en vez de que me manden a calcular lo que es ¿cómo que se llama? La distancia, corrijo, me manden a calcular el desplazamiento. Entonces, supongamos, aquí no está el ejemplo, pero lo voy a colocar en negro, vamos a decir que en negro. Supongamos que yo por la parte de abajo tengo este pedazo y esta área la vamos a llamar área 4. Un ejemplo.
Si a mí me piden, ahora ya, habíamos dicho que la distancia en este caso, ¿qué sería? Área uno, un ejemplo, ¿más quién? Más área 2, más área 3, ¿ya? Más área 4. Fíjense que la vamos a sumar independientemente de que si el área está por encima del eje X o si está por debajo. Ahora bien, hasta ahí vamos chévere. Pero, ¿qué pasa si a mí me mandan a buscar el desplazamiento? Ah, cambia la cosa. Porque entonces yo sumaría área uno más área. Fíjense que en la distancia simplemente me dan metros, ¿verdad? Todo esto me van a dar metros, porque es una escala. Aquí sería área uno más área 2, ¿verdad? Más área 3, por ejemplo, ¿verdad? Y le vamos a restar el área 4 porque estamos hablando del desplazamiento. Entonces acá le vamos a agregar la dirección, que supongamos que se está moviendo en el eje horizontal, entonces va a estar sobre las abscisas en I metros por segundo. Y fíjate que entonces aquí se configura lo que es completamente lo que nosotros llamamos eh, el vector de desplazamiento, el módulo, dirección y el sentido que, aquí estaría el sentido que es positivo. ¿Ok? Entonces, para que vean la diferencia que existe entre el desplazamiento y la distancia. Se lo voy a hacer con un ejemplito. Vamos a ver si por aquí me sale. Supongamos, supongamos que yo tengo un punto, ¿verdad? Un punto A aquí y aquí un punto B, ¿sí? Y supongamos que entonces acá va a haber un móvil, va a haber un móvil. Pero vamos a escoger el móvil, vamos a colocarle el color. Un móvil. Y ese móvil se mueve hasta el punto B, ¿verdad? Y supongamos que cuando él se mueve, él recorre acá 10 metros. Vamos a colocarle 10 metros, por ejemplo. Fíjese que cuando él se mueve, ¿verdad? O ese móvil se mueve para allá y llega al punto B, recorre 10 metros. Supongamos que él llega al punto B, pero se devuelve, recorre 10 metros más. Si yo les pregunto a ustedes, vamos a ver, vamos a calcular entonces, o vamos a hablar de la distancia. ¿Qué distancia recorrió esa persona? ¿No? Vamos a ver. Entonces, uno me respondería, profesor, desde hasta B se movía 10 metros, ¿verdad? Se mueve 10 metros, ¿verdad? Más de B a A se vuelve a mover 10 metros, ¿verdad? Lo voy a sumar independientemente. Quiere decir que esto sería igual, ¿verdad? ¿A qué? A 20 metros. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Quiere decir que la distancia que recorre ese móvil de ida y vuelta son 20 metros. Ahora, profesor, entonces, ¿qué será el desplazamiento? Vamos a ver. Entonces, yo aquí el desplazamiento, lo noto con una D, ahorita le voy a colocar la rayita arriba, ahorita le coloco la rayita, serían 10 y metros más paréntesis, ¿vea? Fíjate, 10 sentido positivo, porque en el primer recorrido de A hasta B son 10 positivo a la derecha, apunta en dirección en sentido positivo. Dirección y módulo 10. Entonces tengo el vector. Sentido positivo, módulo 10, dirección en I, metros. Ahora, ¿qué pasa cuando él va de B hasta A, que es la segunda flecha? Ustedes van a decir, profesor, sentido menos 10, ¿verdad? ¿Sí o no? Dirección y metro, cierro. Entonces aquí vamos a decir que el desplazamiento va a ser igual, ¿verdad? ¿A qué? A 10 y metros, más por menos me da menos 10 y metros.
¿verdad? Cuando yo haga o calcule el desplazamiento total como tal, ¿no? En este caso va a dar 0 y metros. Entonces, aquí estamos hablando de que todos estos son vectores. Esto es un vector, voy a colocar la rayita aquí, ¿no? En vector, ¿no? Me faltó colocarle la rayita, más que el clavo no la hizo ahí, no la puedo hacer. Entonces aquí le coloco la flechita arriba indicando que es un vector. Entonces fíjense la diferencia que hay. Cuando yo calculé lo que era la distancia, sumo independientemente del sentido que tenga ese movimiento, ¿verdad? O la dirección. Igualmente la voy a sumar. Más que todo el sentido que es el que afecta a los recorridos. Pero cuando hablo de desplazamiento, sí entra el sentido, entra la dirección, que también la dirección va a incidir, por supuesto. Y noto que él en realidad se desplazó 0 y metro, porque volvió a quedar en el mismo punto. Un ejemplo, también en la vida real, si yo voy de aquí, un ejemplo, a Palo Gordo, hago una diligencia en Palo Gordo, ¿verdad? Y me devuelvo acá a la universidad nuevamente, a partir de aquí de la universidad y voy a Palo Gordo y me regreso de nuevo a la universidad, ¿sí? Para volver a dar otra clase. Esto dirá, profesor, ¿cómo calculo la distancia? Bueno, si me fui caminando hasta la Carabobo, un ejemplo, supongamos que me fui caminando, me fui en un vehículo, ¿no? Llegué a la Carabobo, sumo esa distancia, luego cuánto recorrí hasta llegar a la Ferrero y así sucesivamente hasta llegar a Palo Gordo. Sumo todos los trozos de distancia. Y luego el camino de vuelta, sumo todas las distancias y esto sigo, supongamos que me haya ido a pie. Entonces, uy, llegué sudado, llegué cansado, ¿no? Porque en realidad, pues en todo ese recorrido, habré recorrido, qué sé yo, vamos a colocar el número, 5.000 metros, qué sé yo. Pero esa sería la distancia que recorrí, por eso llegué cansado y sudado. Pero ¿cuánto me desplacé en realidad? 0, porque volví a quedar en el sitio de partida. Porque cuando yo sume todos esos vectores, ¿verdad? Que estamos hablando del desplazamiento, cuando hablo del desplazamiento, se van a anular entre sí porque queda en el mismo sitio. ¿Qué pasa en el ejemplo que yo le di aquí? Si por lo menos él fuera llegado a la mitad del recorrido, la distancia recorrida es 15, un ejemplo, porque recorrería 10 a la derecha más 5 de retorno, que haría la mitad, serían 15. Pero el desplazamiento serían 10 menos 5, entonces él quedaría en la posición de 5 y metros. Correcto. Bueno, una vez visto esto, ¿no? Una vez visto esto, vamos a avanzar y vamos a ver un ejercicio para que ustedes vean más o menos cómo me sale a mí un ejercicio. Perdón, perdón. ¿Cómo sale un ejercicio? Pero, disculpe. ¿Cómo sale un ejercicio? Sí. Vamos a ver. Vamos a hacer primero un ejercicio que me involucra lo que es la distancia, un gráfico de distancia versus qué, versus el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este sentido, ¿verdad? Dice, en la figura se muestra una gráfica X en función del tiempo, que indica el movimiento de un cuerpo. Puede ser una persona, puede una persona en un carro, etcétera. Y nos piden lo siguiente, calcular la distancia total recorrida por el móvil, ¿ok? O la distancia total recorrida por el móvil en un gráfico distancia versus tiempo. Parte B, esa sería la parte A, la distancia total recorrida por el móvil en la parte A. En la parte B, ¿verdad? El desplazamiento realizado por el cuerpo. El desplazamiento realizado por el cuerpo, ¿no? En este caso, en la primera me piden la distancia, que sería un escalar, y en la segunda me piden el desplazamiento, que viene siendo un vector. Como número 3, la velocidad media en los puntos B y F. La velocidad media en los puntos B y F. ¿Ok? Y como punto número 4, la velocidad instantánea para el punto t igual a 5. Fíjense que el gráfico que nos da
Parte de un punto O hasta el punto A, de un punto A hasta el punto B, de un punto B hasta el punto C, de un punto C hasta el punto D, de un punto D hasta el punto F y de un punto E hasta el punto G. Por lo menos aquí en A y B hay una curva. Yo le dije que perfectamente la vamos a aproximar a qué? A una recta. Eso ocurra. La vamos a aproximar a qué? A una recta para poder calcular las velocidades medias cuando lo requieren. Entonces, la primera pregunta dice, la distancia total recorrida por el móvil. La distancia total recorrida por el móvil. Vamos a ver si de pronto acá, no sé si me lo permite, no veo aquí un pike para poderlo abrir. Bueno, no. Vamos a ver la distancia total recorrida. Se la explico. Vamos a ver aquí. Para calcular la distancia total recorrida, como estamos este, estudiando un gráfico distancia versus tiempo, vamos aquí abajo, quiero que se enfoquen aquí para que vean, porque la distancia total van a ser todo esto que yo dije aquí. Es decir, va a ser la distancia que recorre el móvil, ¿verdad? ¿Desde el punto dónde? Desde el punto O hasta el punto A, desde A hasta B, desde B hasta C, desde C hasta D, desde D hasta E, desde E hasta F y de F hasta G. Un ejemplo, vamos a ver si aquí con el color negro lo podemos ver. Ya va. Ya va. No, sí, sí, es aquí, perdón. Ajá. Entonces, él recorre la distancia de aquí hasta aquí, ¿verdad? Luego yo le dije que esto la deben aproximar también a la recta de A hasta B, luego de B hasta C, luego del punto C hasta el punto D, luego de D hasta E y luego de A hasta F y de F hasta G, ¿no? Fíjense que cuando a mí me mandan a buscar esas distancias, yo sencillamente como un gráfico, distancia o polo del desplazamiento versus el tiempo, yo sencillamente lo que voy a ir es este, leyendo en la gráfica. Un ejemplo. ¿Cuánto recorre el de O hasta A? O sea, en los primeros 4 segundos, pues recorre 20 metros. Mírenlo aquí. De O hasta A recorre 20 metros. Ahora, ¿cuánto recorre? Entonces, esos 20 metros, mírenlo aquí. Perfecto. ¿Cuánto recorre el de A hasta B? No recorre 40, sino recorre 40 menos 20. Fíjense aquí. Entonces recorre 10, de 20 a 30, 10 y de 30 a 40, 20. Entonces recorre 20 más. Muy bien. ¿Cuánto recorre él ahora, verdad? ¿Cuánto recorre él ahora de B hasta C? Ustedes dicen, bueno, 40 menos 20, me vuelve a dar ¿qué? 20. Mírenlo aquí. Ahora, ¿cuánto recorre él en C de C hasta D? Fíjense que lo que él recorre de C hasta D él demora desde el intervalo de tiempo de 8 a 10 segundos. Pero ¿qué pasa? Que no hay pendiente, se mantiene en 20. Entonces, la distancia que recorrió aquí, miren aquí, es cero. ¿La ven? Ahora, ¿cuánto recorre él de el punto E, perdón, D hasta E, corrijo? Serían 60 serían 60, ¿verdad? Menos 20, mírenlo aquí. Entonces 60 menos 20 da 40. Luego, ¿cuánto recorre, verdad? ¿Cuánto recorre él desde E hasta F aquí? Entonces sería el punto E está en 60 y el resto 10 me dan 50, mírenlo aquí. Y finalmente, ¿cuánto recorre él, verdad? Desde F hasta G. Entonces serían 50 menos 10 igual, y como estamos calculando lo que es la distancia que recorrió, la vamos a sumar. Fíjense que como estamos calculando distancia, nosotros vamos a sumar toda esa distancia, todo eso recorrido, perdón, 20 más 20 más 20 más 0 más 40 más 50 más 50. Fíjense que, vamos a ver si aquí se acerca y se logra ver, son 200 metros, ¿verdad? Quiere decir que todo eso marcó 200 metros. Aquí está. Ahora, yo quiero que vean una cosa.
En la parte B nos piden el desplazamiento. Estamos claros que en el gráfico, ¿cómo lo hicimos en el gráfico? Distancia o módulo del desplazamiento versus el tiempo para calcular la distancia. Todas, independientemente de que la pendiente fuera positiva o negativa, la voy a restar. Aclaro lo siguiente, ya que hablé de pendiente y que ahorita lo voy a utilizar, ¿no? Cuando yo tengo una pendiente así, pero ya vamos a colocar en otro color, a colocar aquí en negro, así. Entonces yo voy a decir que la pendiente que es M, ¿verdad? Es igual a positiva. Es decir, es positiva. Pero si yo tengo una pendiente y la pendiente es así, ¿no? Entonces aquí va a decir que M, la pendiente es igual voy a marcar, a negativo. ¿Sí lo ven? ¿Por qué le estoy diciendo lo de las pendientes? Porque precisamente ahorita cuando analice el desplazamiento voy a tener que tomar en consideración la pendiente, porque sí es un vector. Entonces, cuando es distancia recorrida no hay problema, yo sumo todas, pero aquí sí va a incidir la pendiente. Vamos a ver en qué va a incidir. Fíjense que de A hasta B yo tengo una, vamos a colocarla aquí para que vean. Vamos a ver si aquí me lo permite. Una pendiente, vamos a hacerlo aquí para no hacerlo tan trágico. Una pendiente positiva. Aquí sí, de O hasta A, ¿no? De A hasta B, otra pendiente positiva. De B hasta C, una pendiente negativa. De C hasta E, la pendiente cero. De D hasta E, la pendiente es positiva. De E hasta F, la pendiente es negativa. Y finalmente, de F hasta G, la pendiente, ¿cómo es? Positiva. Una vez visto esto, cuando yo vaya a calcular, ¿verdad? Los desplazamientos, y quiero que lo vean acá. Vamos a borrar aquí para encontrarlo. Un momento. Entonces, fíjate, cuando yo lo vaya a calcular, el desplazamiento va a ser el desplazamiento de A hasta A más el desplazamiento de A hasta B más el desplazamiento de BC más el desplazamiento de CD más el desplazamiento de F más el desplazamiento de CF más el desplazamiento de F. Como ya lo dije, ¿verdad? Ya lo había dicho hace rato, el primer desplazamiento es positivo más el segundo. BC tiene pendiente negativa, es negativo. En CD es 0, en D es 40, en CF tiene pendiente negativa es menos 50 y en FG es más 50. Al eliminar los signos y agrupar, yo digo que es 20, ¿verdad? Vamos a tener 20 más 20 menos 20 más 40 menos 50 más 50. Fíjese que si yo lo miro aquí en la calculadora, vamos a acercarlo un poquito más. Ese desplazamiento me da. Aquí me faltó colocarle lo siguiente, ¿no? Vamos a colocárselo. 60, o sea, vamos a escribirlo aquí, ¿no? Vamos a escribirlo aquí. No. 60 y metros. Así era la respuesta que debía ir aquí. 60 y metros. Bueno, ya. Aquí. 60 y metros. Este debió haber ido aquí, porque estamos hablando de qué? Precisamente de un vector. Hay que meterle la dirección. Entonces, fíjense la gran diferencia. Él en realidad quedó en la posición de sentido positivo 60 y dirección, fíjate, el sentido positivo, la magnitud o el módulo es 60 y la dirección es y, metros. Entonces, de esta manera, yo he calculado lo que es el vector
desplazamiento. Fíjense que si yo lo comparo entonces con la distancia recorrida, es diferente, por supuesto, porque uno es en escalar y otro es un vector. Ahora fíjense una cosa. Eh, Vamos a calcular la parte C, que es velocidad media en los puntos B, C y el punto EF. Es decir, nos van a mandar a calcular la velocidad media. La velocidad media, vamos a ver si por aquí. Ajá. Fíjense que en el punto BC, vamos a colocarla incluso en rojo, ustedes la ven aquí, BC, ¿verdad? Y EF, BC y EF, en esos dos puntos, la vamos a calcular, ¿sí? Entonces, ya una vez visto eso, vamos a ver cómo hacemos el cálculo. Fíjense que para calcular la velocidad media, aquí también me faltó colocarle ahí la dirección. Aunque si no le coloca la dirección, pues bueno, yo no tengo mucho problema. Hay veces no quito muchos puntos por eso. Pero deberían es colocarle la dirección. Entonces, en BC, vamos a ver, para BC yo voy a tomar el punto B, que vendría siendo este, y voy a tomar el punto C. Mi punto B serían 6 segundos con 40 metros. Y mi punto C vendría siendo 8 segundos con 20 metros. Y precisamente entre esos dos puntos es que yo voy a calcular la pendiente. Vamos a ver cómo hacemos el cálculo entonces. Nos trasladamos para acá, para abajo, ¿verdad? Defino que mi punto B es 6 segundos 40 metros y mi punto C es 8 segundos 20 metros, ¿verdad? Cuando yo sustituya, fíjese que la fórmula es x2 menos x1, el módulo de la distancia del desplazamiento recorrido entre el tiempo 2 menos tiempo 1. O sea, serían 40, está aquí, menos 20, está aquí. Entre la diferencia del tiempo, vendría siendo 6 segundos, ¿sí? Menos 8 segundos. Ustedes pueden elegir, yo por lo menos elegí como punto inicial, ¿verdad? El punto B, como punto inicial, ¿verdad? Y como punto final, al punto, al punto, al punto C, ¿no? Es decir, explico, este sería mi punto inicial y este sería mi punto final, ¿verdad? Ok, pero si lo hacen al revés y escriben como inicial a C y como final a B, no hay problema. Les debería dar lo mismo. Entonces, cuando yo haga el cálculo, serían 40 menos 20 entre 6 menos 8. 40 menos 20, ¿verdad? 40 menos 20 nos va a dar 20. Y aquí me quedan 6 menos 8 nos va a dar menos 2. Entonces me va a quedar más por menos a menos. 20 entre 2 da menos 10. Fíjense que legalmente la respuesta, aunque yo le dije que no tenía problemas si de pronto se le olvidaba colocarle la I, que aquí de hecho yo no la coloqué, porque a veces pues se nos olvida también, pero si estamos hablando de velocidad debería ser un vector menos 10 y entonces metros sobre, vamos a ver dónde está el sobre aquí, no lo veo, slash, me aparece el slash, no encuentro el slash aquí. Bueno, 10 y metros, segundos, hasta le coloco el slash yo aquí, sobre segundos, ¿no? Así debería haber quedado la ¿qué? La respuesta completa. Pero si me le colocan menos 10 metros por segundo, pues bueno, yo les perdono lo de la dirección. No habría problema. Fíjense que el mismo proceso
lo vamos a hacer para calcular la velocidad media entre los puntos F y C, ¿verdad? Lo que pasa es lo siguiente, que para calcular esa velocidad media entre los puntos, en este caso, perdón, me está pidiendo entre EF, o sea, esta, EF, entre este punto y este punto, ¿verdad? Vamos a calcular la pendiente, ¿verdad? Entonces, cuando yo la calcule, voy para acá, EF, ¿qué vendría siendo? Aplico la misma fórmula, x2 menos x1 entre tiempo 2 menos tiempo 1. Vamos a definir mi punto E y vamos a definir mi punto F. Mi punto E viene siendo 12 segundos, 60 metros. Vamos a ver por qué es ese. 12 segundos, 60 metros, y mi punto F es 14 segundos, 10 metros, míralo aquí. 14 segundos, 10 metros. Entonces, cuando yo aplique la fórmula, fíjense que va a ser 60, que es este, menos 10, porque este lo estoy llamando punto inicial, ¿verdad? Y este lo estoy llamando punto ¿qué? Final. Entonces sería 60 menos, bueno, en este caso en particular, a ese rato, perdón, yo había dicho que este era el final y este era el inicial. Y ahí había un errorcito, porque en realidad se está calculando que este es el inicial, corrijo, este lo tomé como punto inicial, sí, como punto final, perdón, primero, como punto final, que es B, y C que es el inicial, ¿no? Y este lo tomé como punto inicial, porque ustedes se ponen a ver es 40 menos 20 entre 6 menos 8. ¿Ok? Si lo hacen al revés no tienen problema, disculpen ahí. Y este entonces, en este caso, este sería mi punto ¿qué? Inicial también, y este es mi punto ¿qué? Final. Porque usted pone a ver 60 menos 10 entre 12 menos 14, ¿verdad? Eso me da menos 25 y metros por segundo. Corrijo si hace rato lo coloqué, en realidad este que está aquí es el final, lo tomé como final, y este, corrijo aquí, este es el inicial, ¿no? Para que sepan. Igual aquí también, este lo tomé, corrijo aquí, hay un error también, vamos a corregirlo. Este lo tomé como punto final, que viene siendo este, y este lo tomé como punto inicial. Corrijo ahí, había un pequeño errorcito. Ahora sí, ¿por qué? Porque cuando aplico la fórmula es un x2 menos x1 entre un tiempo 2 menos un tiempo 1. O sea, este, este aquí sería x2, perdón, este sería t2 y este sería x2 y este sería tiempo 1 y este sería x1. Entonces, ¿qué vendría? 60 menos 10, ¿verdad? 60 menos 10 entre 12 menos 14. Ojo, lo corregí para los dos, ¿no? Porque este era final y este inicial. Si lo toman al revés, final e inicial, también le va a dar lo mismo, ¿ok? Le va a dar el mismo resultado, porque finalmente es el cálculo de la pendiente. A solo que me di cuenta y corregí, ¿no? Recuerden que este punto lo tomé como final aquí, el B, y el C lo tomé como inicial, ¿no? Pero si el C lo toman como final y el B como inicial, no tienen problema porque le va a dar lo mismo. O sea, ustedes pueden haber llamado perfectamente aquí un ejemplo, en EF, T1X1 y este T2X2 y le va a dar lo mismo, porque entonces arriba le va a quedar un ejemplo para BF 10 menos 60 y abajo le va a quedar 14 menos 12, le da menos 25, mira, ¿no? Y si arriba lo toma al revés, le va a quedar 20 menos 40 y abajo le va a quedar 8 menos 6. Mírenlo aquí, me da menos 10. ¿Lo ven? Me da menos 10. O sea que no tienen problema. Disculpen ahí, ya corregimos el
el errorcito, avanzamos y fíjate que la última pregunta de esta parte me está diciendo que calcule cuál es la velocidad instantánea para t igual a 5. Ojo, la velocidad instantánea para t igual a 5. Entonces acá, en t igual a 5 aquí hay un error. Vamos a depurar acá, ¿no? Aquí hay un error porque esta está mal calculada, porque ese dibujo no estaba hecho a escala, ojo. Y aquí hay un error. ¿Cómo se calculaba esa velocidad instantánea en t igual a 5? Ya les voy a decir, y la vamos a hacer aquí arriba. Y una vez el cálculo. Dice la velocidad instantánea para t igual a 5. Primero, vamos a ubicar, repito, aquí había ese errorcito, vamos a ubicar aquí primero dónde está 5 segundos. Vamos a hacerla de manera correcta. 5 segundos está aquí, más o menos, ¿verdad? Aquí. Si ustedes la estrellan contra aquí, contra esto, se van a encontrar que esa distancia estará entre 30 y 40 más o menos, pero como no sabemos, no está hecha a escala, entonces yo voy a decir lo siguiente. La velocidad instantánea la velocidad instantánea va a ser igual a la velocidad media del móvil. Pero cómo vamos a definir esa velocidad media? Vendría siendo un x2, ¿verdad? Menos un x que es 1, ¿verdad? Dividido, ¿verdad? Entre un tiempo 2 menos un tiempo 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Esto en paréntesis aquí. Entonces, cuando yo la calcule, diga mi velocidad instantánea que igual a la velocidad media, ¿en dónde? Esta velocidad media va a ser, fíjate que es entre 4 y 6 segundos. Es decir, que esa velocidad media sería entre A, el punto, entre paréntesis, el punto A hasta el punto B, ¿no? Desde A mayúscula hasta B. Entonces, cuando yo haga aquí y calcule la velocidad instantánea, ¿verdad? Voy a decir, paréntesis, voy a ubicarme aquí. Vamos a tomar este como B como punto final para efectos de y bueno, vamos a tomar A como final y B como inicial. Vamos a tomar A 20. En las X son 20, que es final. Y B, que es la inicial, en la X menos 40 dividido, ¿verdad? Este sería metros, ¿no? Por supuesto, metros, y este sería metros. Dividido, ¿verdad? Entre 4 que vendría siendo el final. Recuerda que A lo tomamos como final y le vamos a restar 6, ¿verdad? 6. Vamos a aclarar que estos son segundos y vamos a aclarar de que estos son segundos. Y aquí vamos a decir que es igual. Vamos a agarrar la calculadora y vamos a decir que es 20 menos 40 entre 4 menos 6. Da 10. 10 y metros sobre... Ah, pero ya vamos a alargar un poquito más aquí. Ay, no. Ay, se me fue. Sobre segundos. ¿Sí? 10 y metros sobre segundos. Y esa vendría siendo la velocidad instantánea. Entonces, aquí digo lo siguiente. Voy a colocar en letra negra. La velocidad instantánea es de 10 y metros sobre
sobre segundos. Ok, para cuando el móvil, o sí, el cuerpo estaba, cuando el cuerpo, cuando el cuerpo tenía 5 segundos, ¿verdad? De estar en movimiento, movimiento, ¿ok? Entonces, bueno, ahí vemos, ¿verdad? Este, vemos, perdón, el cálculo, ¿verdad? Este, vemos el cálculo de la velocidad instantánea para 5 segundos en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Como esto no está hecho a escala, yo no puedo medir la distancia y no lo puedo ir directamente en el tiempo. Entonces, ¿yo qué hago? Esa velocidad instantánea va a ser igual a la velocidad media. Quiere decir que me la fueran pedido para 4.1, igualmente vale 10 y metros por segundo. Si ustedes la calculan al revés, ¿verdad? Y ustedes eh, meten 40 menos 20 entre 6 menos 4 le da igualmente, ¿qué? 10. ¿Sí lo vieron? ¿Mm? ¿Lo vieron? Entonces le va a dar 40 menos, si lo hacen al revés, 40 menos 20 entre 6 menos 4 le da 10. Bueno, mis estimados estudiantes, hemos llegado al final de la clase, nos hace falta ver otros temas. Eh, Voy a montarles un material donde termino de explicar, corrijo la guía, y otro material donde explico la guía número 2 que es referente a los siguientes temas que están contemplados en la unidad 2 que es cinemática de una partícula. Bueno, me despido de ustedes deseándole los mayores de los éxitos. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias.